¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, ya estamos acá transmitiendo en vivo con un buen número de participantes. Contame, empecemos, bueno, hablando de lo que está pasando ahora, contame cómo están allá. Nueva York es el epicentro de esta pandemia en este momento. Y en pocas palabras es un desastre. Pensar que de 1 millón de casos reportados, creo que al día de hoy en todo el mundo, 300, más de 300.000 están en Estados Unidos y el grueso de ellos en Nueva York. Hay zonas Sí, muy bravas, Nueva York es la primera, pero ahora empiezan a haber serios problemas en otros lugares, Detroit, en Nueva Orleans, en Filadelfia, en Washington, D.C., seguramente Florida va a ser un desastre, de modo que el cuadro no es para nada alentador. Este, y con un presidente como el que tiene este país, todo se hace muchísimo más complicado. lo que tengo entendido es que hay algunos estados donde hay cuarentena y alrededor de 9 estados todavía no la decretaron. O sea, la gente sigue circulando. Bueno, en realidad cuarentena a la manera argentina o a la manera de España o la de naturalmente China, acá no hay en ningún lado. Es voluntaria. No hay Claro, si querés, una política de salud pública que está enfatizando que la gente tiene que quedarse en su casa. Lo que se enfatiza es la distancia social. No sé si ahí los llaman así. sí, El sí, hecho de sí, que no haya distancia mucha social gente, también. sí, el hecho de que no haya mucha gente junta, muy pegoteada, eh, se redujo mucho la circulación de gente, pero no hay una política que claramente eh, defina quién puede circular y quién no puede circular. Claro, Y es lo más o que hay menos es cada una uno gran. decide. Efectivamente, y no solo cada uno decide, en principio el gobierno federal eh, establece esos lineamientos, no porque los asesores de Trump en materia de salud pública lo quieran, porque hay claramente una tensión entre los expertos y el equipo político, Sí, que está permanentemente resistiendo cualquier tipo de medida que ponga en evidencia que esto es un barco sin timón. claro, Eh, entonces, por un lado, a nivel nacional, esta falta de dirección, por otro lado, reacciones de los estados tratando de empezar a tomar medidas que debieran ser medidas nacionales, porque aún el más ignorante, entre ellos Trump, ahora están aprendiendo que la epidemia, que el virus no tiene pasaporte y circula pasando las fronteras. De modo que a nivel de estados, el equivalente de las provincias en la Argentina, y a nivel claro. de municipios, es donde se están tomando medidas. Pero en general acá hay mucha cautela en definir qué es lo que puede hacer cada individuo. Entonces está todo el tema de que cómo el Estado le va a decir a alguien que no puede salir de su casa. Claro, la cuestión de la Este, libertad, las libertades individuales y hasta qué punto el Estado puede interferir o no, aún en esta situación eh, donde claramente todo eso queda de lado. Y, y por ahí lo efectivamente, que se sí. espera es que el Estado intervenga y bueno, y que sea una decisión una sola, digamos, nacional, y acatarla, porque no tiene mucho sentido. O sea, si algunos Eh, Sí, creo que esto tiene que ver también con culturas muy arraigadas, y, eh, y lo que a uno le podría parecer como obvio no es tan obvio. Aquí yo ya llevo muchos años viviendo en este país, y algunas veces miro situaciones muy concretas de aquí, quizás con los ojos de la Argentina, eh, pero esto funciona de otro modo, ¿no? Y esta cuestión claro, de la libertad individual es muy, 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 muy fuerte.
De todas maneras, en cuestiones de salud pública, lo privado y lo público aparece en una suerte de rojo vivo que quizás Ujú. en otras cuestiones de la política uno lo vea con tanta claridad. Ujú. Precisamente porque, y más con una enfermedad contagiosa, que como te decía, no cruza fronteras provinciales pidiendo permiso. Y así como no Claro, cruza fronteras provinciales, tampoco pregunta el nivel de ingreso de la gente, el sexo o el origen nacional o la raza. Y esto imagínate que le pone muchísima presión a esta cultura del individualismo que está tan acentuada en este país. Por otra parte, y ahora se nota mucho cada vez más a nivel municipal, más comunitario, más por debajo, reacciones que son reacciones muy del colectivo, ¿no? Donde empiezan a florecer sentimientos compartidos. mayor Este, sensatez y en esa solidaridad, digamos, a nivel municipal, que no, sí, bueno, sí, que se va organizando. sin ninguna. Por otro lado, también lo que es un show todas las tardes, cuando Trump hace su conferencia de prensa, donde está él y los dos expertos, donde Trump dice una cosa y los expertos tienen que, de un modo muy diplomático, decir de que las cosas son distintas. Y Trump vuelve y Sí, esto sí. tiene que volver a aclarar. Hay un personaje que se llama Anthony Fauci, que es como el experto en enfermedades infectocontagiosas. Es un Ujú. tipo que está en la administración pública desde la década del 80, o sea que esta no es la primera epidemia en la que estuvo metido. Y, y el tipo se ha transformado para vastos sectores de la sociedad americana como una suerte de ángel en quien poder mirarse, ¿no? La otra vuelta salió una nota muy interesante en el diario, donde hay gente que empezó a hacer medias con la cara de él, bagels, ¿sabes lo que saben? El bagels es como un tipo de pan que se come mucho Sí, en el bagel, sí. sí, o muffins, bueno, esas cosas que también están circulando por ahí. Todo el marketing al que están Claro, acostumbrados, claro, pero este es un marketing que lo está haciendo una panadería, por ejemplo, y más claro, hacia el punto de que en realidad la referencia aquí es este experto a quien el patético de Trump no sabe escuchar, ¿no? claro, ¿no? Hay mucha pelea entre los sectores que quieren disimular la crisis con el argumento que circula en todos lados, también en Argentina. Sí, Y también la, un poco hablábamos de este tema el domingo pasado, que contamos con la participación de Patricia Palma, investigadora chilena, y que veíamos esa referencia, esa manera de nombrarlo de entrada, el virus chino, y haciendo, digamos, una comparación con la investigación de ella, que es sobre Lima, a principios del sí, siglo sí. XX, la peste bubónica, que se la denominó flagelo asiático. Mm. Y pensábamos en ese paralelismo y algo bien interesante que surgió de la charla es algo que comentó Patricia, que es la idea esta de siempre buscar un culpable en las epidemias, en las pandemias, buscar un culpable, pero en realidad no hacerse cargo de la situación de precariedad. Bueno, el tema de salud en Estados Unidos es muy complicado, es carísimo y uno está, cuando va, no tiene ninguna posibilidad de que lo vea un médico, de llegar a acceder a ese sistema. Entonces, bueno, en vez de solucionar todo eso, de por lo menos hacerse cargo de esas situaciones, buscar como un culpable afuera que bueno, ese como maquillaje se va cayendo, ¿no? O sea, porque las cifras son tremendas. Sí, sí, no, ¿Qué es no, lo que va a pasar ahora en Brasil? esto es recurrente en cualquier epidemia, la búsqueda de un chivo emisario, y todos los procesos de estigmatización de un otro,
en quien cargar la crisis traída por la epidemia. No, sin ninguna duda, ¿no? Ahora les ha tocado a los chinos, en su momento hubo una epidemia hace un par de años que a la Argentina casi no llegó, que venía de Medio Oriente, y entonces ahí otra vez la asociación se enganchaba con, naturalmente, Claro, no la gente que vive en Medio Oriente, sino con los musulmanes. claro. Pero, pero sí, es eso y también es mucho más, ¿no? Porque es mucho más porque en verdad habíamos hecho un acuerdo de que no íbamos a hablar de todo esto. Sí, bueno, Pero ya está bien, entramos en tranquila, tema, ya entramos en no, tema. está Sí. bien, no, Bueno, qué está súper todo, interesante y yo no puedo no pedirte y estamos no, todos, me imagino, escuchando así, sos está todo una bien, está todo bien, autoridad está absoluta en la bien. materia. No, está todo bien. No. Parte del problema también es que cada enfermedad es única. Y con las enfermedades infectocontagiosas, lo que ocurre es que un virus, el virus A, es distinto al virus B. Funciona de distinto modo. Entonces, esto es lo que genera cuando una epidemia es nueva como esta, en que nadie sabía, se sabía de la existencia de virus corona, pero no de este en particular. Entonces, el primer escenario que toma forma es un escenario de tremenda incertidumbre biomédica. La ciencia no puede articular una respuesta eficaz. Estamos en eso ahora. No hay respuesta eficaz. Hasta que no aparezca la vacuna, vamos a tener que navegar en esta incertidumbre. Empiezan a Sí, haber una, hasta que no una- aparezca la vacuna, que no haya tratamiento, o sea, es una, y además hay la posibilidad de mutar, digamos, Efectivamente, sí, sí. Pero sumado a entonces, esto, me interesó hacer este comentario por lo que vos decías sobre la salud pública que no da respuesta. Sumado a esto, también hay una incertidumbre que tiene que ver con la salud pública. Y no es para decir de que no hay que prevenir, por supuesto, si se sabe, hace bastante tiempo científicos venían alertando sobre la posibilidad de esta pandemia. O sea que se puede prevenir un poco. Ahora, ¿cuánto? ¿No? La analogía que yo estoy usando mucho ahora es, bueno, en Tucumán no hay mucho terremoto, pero en el no, lugar de terremoto, por suerte, ¿no? Pero en el lugar de terremoto esto es muy común. Cuando se construye un edificio, ¿no? Se construye para un terremoto, un edificio que pueda lidiar con un terremoto de 7,8 o de 12,5. ¿No? claro, Con el sistema de salud pública ocurre lo mismo, ¿no? Vos te preparás para una enfermedad, una pandemia o una enfermedad epidémica contagiosa, pero ¿cuánto es la preparación claro, adecuada? Y entonces, claro, en una novedad como esta, se suma la incertidumbre biomédica a la incertidumbre de la salud pública. Fíjate vos la variedad de respuestas en materia de políticas de salud pública frente a esta coyuntura que encontramos en los diarios al día de hoy. Singapur es una historia distinta, Taiwán es otra, China es otra, Italia es otra, la Argentina es otra. sí, sí. Hoy, Cada por reacción ejemplo, es completamente diferente, sí. algunas tendrán más similitudes que otras, algunas apuntan más a la prevención, algunos empiezan a mover los aparatos del Estado más temprano. Hoy me enteré que Bulgaria, por ejemplo, cada vez que hay una suerte de epidemia de gripe de las conocidas, hace una cuarentena. Y te fijas ahora en la tasa de contagio y naturalmente en la tasa de mortalidad, la letalidad que tiene el coronavirus en Bulgaria, y es muy baja. Este, Claro. de ahí a pensar de que la solución para un virus nuevo, para una enfermedad nueva, es hacer cuarentena, bueno, hay una gran distancia. Lo que quiero decir, me parece que ese es el punto importante, es que hay dos incertidumbres con las cuales tenemos que aprender a vivir. Y ahí se empieza a ver las sociedades que tienen más tolerancia con incertidumbre o menos tolerancia con incertidumbre. Claro, Lo cual claro. no es fácil a nivel individual y no es fácil a nivel colectivo. Por Sí, supuesto, cuando tenés un tipo siniestro como Trump en la cabeza,
bueno, genera una cantidad de inquietudes que se amplían geométricamente. Cuando tenés un liderazgo Claro. que de alguna manera puede dar seguridad, certeza, la gente se la banca más, ¿no? Claro, sí, además también tiene que ver la falta de consenso en la coyuntura, bueno, son muchos factores, un Bolsonaro que puede decir cosas como a esto hay que enfrentarlo como hombres y no como mujeres, o sea, Sí, sí. barbaridades, bueno, como Pero, que pero pasa de todo. Sí, Pero ojo que también se necesita consensos a nivel científico y biomédico, y no está tan claro que ese consenso se haya logrado. Eh, entonces, este es un momento, estamos en medio de la neblina, es difícil decirlo así con esta crudeza, sí, pero me parece que lo que hay que hacer es aprender a lidiar con esta incertidumbre, porque mirá que lo que yo veo, no sé, yo estuve seguramente como vos y mucha gente que está escuchando esto, siguiendo muchos comentarios. Hay gente, todo el mundo habla ahora, todo el mundo habla, sí. con muy pocos recursos como para poder decir algo consistente. Y no quiero sugerirte que yo los tenga, porque yo lo que hago es estudiar las enfermedades en el pasado, no soy un epidemiólogo. Pero, no sé, filósofos que están súper de moda en la Argentina, menos por aquí, mucho en Europa, hace 2 semanas hablaban de esto como una gripita. No quiero nombrarlos Sí. a estos filósofos, pero entonces acá lo que hay es esta cuestión de que, bueno, hay que aprender a vivir con esta incertidumbre. Los que tienen que hablar ahora son los epidemiólogos, y los políticos seguirlos. Y los periodistas, los buenos periodistas, que sepan traducir en un lenguaje más llano lo poquito que va avanzando la epidemiología para enfrentar esta crisis. Este, Bueno, muy bueno, larga. entremos en tema. Ya hemos hecho esta introducción, pero bueno, la verdad que era imposible no referir a esta cuestión y además, bueno, está absolutamente relacionado. Nosotros empezamos esto la semana pasada, probablemente tengamos algún encuentro más. En esto que vos decías, de pensar cómo las sociedades del pasado han enfrentado situaciones similares, cómo se han enfrentado con estas epidemias o hasta mismo cómo se han enfrentado con la muerte, cómo han lidiado con estas cuestiones, cuáles han sido las soluciones o no que han encontrado, pero también reflexionar sobre lo que va más allá de lo patológico, digamos, o lo que va más allá de todas estas cuestiones, y que queda muy claro en tu libro, que ya vamos a referir, pero a mí me gustaría primero hacer, bueno, una presentación, porque esta idea, de algún modo hemos ido armándola entre los dos y hemos recortado un aspecto que tiene que ver con la cuestión de género y salud en torno a la tuberculosis. Y en ese aspecto a mí me parecía interesante rescatar, digamos, algunas de las ideas que circulaban en este libro y que tienen que ver con todo lo, digamos, que va más allá de la enfermedad y que muchas veces se da por sentado, se da por cierto, que hay una certeza y no es tan así. Bueno, comienzo presentándote. Diego Armus es argentino, se doctoró en historia en la Universidad de California en Berkeley, enseña historia latinoamericana en Swarthmore College, ha sido profesor invitado, investigador invitado en diferentes países, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, China, Perú, Puerto Rico, España, y como investigador también en CONICET y SEUR, también como profesor invitado en las universidades de Harvard, Columbia, New York y Berlín. Es autor o editor, entre otros libros, de From Malaria to AIDS, Disease in the History of Modern Latin America, publicado en 2003, Entre médicos y curanderos, Cultura y enfermedad en América Latina, publicado en 2002, Cuidar, curar, controlar, ensayos históricos sobre Saúchi y doenza en América Latina y Caribe, publicado en 2004, y La ciudad impura, salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, publicado en 2007 y con una versión en inglés de 2011. Es
como decía, una autoridad indiscutida, prestigiosa sobre el tema. Esto valió en 2012 que reciba del Ministerio Argentino de Ciencia e Innovación el premio Raíces, y en 2015 la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó el doctorado honoris causa. Bueno, actualmente está escribiendo una historia del hábito de fumar en Buenos Aires en el siglo XX, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Me gustaría para ubicarnos, bueno, el título de esta presentación, de esta entrevista, es La tuberculosis tiene cara de mujer, enfermedad, género y cultura en Buenos Aires, 1910-1950. Para ubicarnos mejor, yo te quería pedir algunos datos sobre la tuberculosis durante el periodo que estudiaste, durante este periodo que recortamos. Por ejemplo, cómo era el contagio y a su vez cuáles eran los factores que causaban la enfermedad, cuáles eran los tratamientos, la efectividad y los índices de mortalidad y diferenciados por sexo. Bueno, como un pantallazo, digamos, de estos datos te quería pedir para empezar. Bueno, no voy a agobiarlos con estadísticas, pero sí decir que efectivamente para la tuberculosis hay un bicho que es particular, así como ahora estamos lidiando con el virus de corona. En el caso de la tuberculosis se lidiaba con un bacilo, que es el bacilo de Koch. La enfermedad, con esto digo que entonces hay una peculiaridad dura, si se quiere, biológica, que tiene que ver con este tipo de bacilo y no con otra cosa, ¿no? Entonces hay que ver cómo se comporta el bacilo como para poder controlarlo. Primer punto. Segundo punto, fue una enfermedad clave en términos de mortalidad y morbilidad durante gran parte del siglo XIX y entrado el siglo XX. Esto fue así en Buenos Aires, fue así en muchos otros lugares del mundo. La primera asociación que se puede hacer es que fue una enfermedad que se difundió mucho en los lugares de urbanización acelerada, en relación a la vida hacinada, o sea, cuestiones de vivienda, y también condiciones generales de existencia, en esto incluyendo también las condiciones laborales. Podía afectar tanto a ricos como pobres, pero por supuesto se enfermaban más y se morían más los que tenían inmunidades más bajas y los que tenían menores posibilidades de atención. Y acá otra vez inmediatamente aparece la dimensión social de la enfermedad, en el sentido que probablemente un rico tenía más chance de sobrevivir la enfermedad que un pobre. Pero es importante marcar de que afectaba a todos. Los hombres, si en el caso de Buenos Aires, si le creemos a las estadísticas que son precarias, eran precarias antes y siguen siendo precarias ahora, como podemos ver con las discusiones que hay sobre el corona. Los hombres se enfermaron un poquito más que las mujeres, pero no mucho más. O sea que no hay un sesgo fuerte en términos de enfermedad y sexo. Ahora, pero te hago una consulta. Sí, Digamos, hay una cuestión ahí que me parece interesante marcar, y es que había, digamos, una cuestión que tiene que ver con el contagio de la infección, pero después otros factores eran los que causaban la enfermedad, es decir, que podía haber muchos infectados, pero no todos desarrollaban la enfermedad. efectivamente, sí, y no todos se morían, Claro. y no todos accedían a los servicios de atención que un Estado en desarrollo estaba poniendo a disposición. Eh, mm, Volviendo un poco a la otra pregunta, entonces hay como un sustrato material biológico que tiene que ver con la evolución de esta enfermedad, que es una enfermedad contagiosa.
Eh, el asunto es que había otras enfermedades contagiosas, más epidémicas que la tuberculosis. Todo el mundo quizás se acuerda de la epidemia de fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires. En Córdoba hubo epidemias de cólera en la década de 1860, bastante recurrentes. Sí, en Tucumán Y en también. Tucumán, quise decir Tucumán, no Córdoba. Sí, pero, Este, pero también en el norte, sí, sí, sí. en Tucumán hubo Eh, tres de cólera en el siglo XIX. Sí. lo que quiero decir es que aún con las enfermedades contagiosas, las historias que uno puede contar de cada enfermedad no son... ¿Por qué? Primero, porque son Disculpa, ¿me puedes distintas. repetir? Porque se congeló la imagen. Justo cuando estabas hablando, Espera, porque me parece que me estoy quedando sin batería. Ahí está mejor, me parece. ah, Sí. Este, no, lo que quería decir era que había otras enfermedades infectocontagiosas que estaban de alguna manera marcando la vida cotidiana de la gente. Fiebre tifoidea, cólera, etcétera. Pero no todas lograron transformarse en un problema público como la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no afectaba de modo epidémico. Afectar de modo epidémico significa, llego, pego, mato a mucha gente, mato menos gente, enfermo a algunos, pero a los 2 años me voy. ¿No? En el caso de la desaparece. tuberculosis, claro, y quizás vuelve a los 5 años, porque Sí. las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX un poco son esos ciclos epidémicos que van y vienen. La tuberculosis se mantiene, ¿no? Es como que se transforma casi en una enfermedad endémica, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, esa enfermedad, esa característica de la tuberculosis, de alguna manera le permite transformarse en un problema público. Y transformarse en un problema público desde la perspectiva de los sectores del poder, ¿no? Entonces, ahí empieza a cambiar la historia que uno puede contar de la tuberculosis. Eh, con la fiebre amarilla, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó con esa epidemia? Y ya, hizo más o menos desastre, y luego pasó la epidemia. Y en general hay todo como una suerte de dramaturgia, si se quiere, de las epidemias, ¿eh? Y no solo en la Argentina. Primero llega la epidemia como sorpresa, después hay algún esfuerzo por darle algún tipo de significado, luego viene el momento de tratar de combatirla, generalmente sin resultados, y luego la epidemia cae porque se mueren los que se tenían que morir, y algunos logran desarrollar algún tipo de inmunidad. Y después lo que viene el olvido. Claro. Este, En el caso, sí. esto es algo que uno ve en la historia de casi todos los ciclos epidémicos en la Argentina y en la China. Y digo esto lo del olvido eh, porque espero que no se olvide pronto lo que está ocurriendo con el corona. Pero es posible que se olvide, ¿no? O sea, que esto no sea el parteaguas que mucha gente está Esperando, esperando, ¿sí? o pensando Sea que en va a pasar, clave, sí. sea en clave apocalíptica o distópica, o sea en clave utópica. De acá la sociedad va a sacar grandes lecciones, Sí, entonces ahora se va a armar una gran comunidad global que va a luchar con... O el capitalismo se pudrió y esto es salvaje, el sí. comienzo del fin, ¿no? Yo en esto creo que si la historia enseña algo, y no soy de los que cree que la historia es escuela de vida, ¿eh? No creo que la historia Ujú. produzca lecciones para el presente, solamente da un sentido de complejidad de cómo son estos problemas. No sé, mira, por ejemplo, estaba pensando, otra epidemia que en la Argentina no llegó, que es la del SARS, ¿no? Que pegó mucho en Extremo Oriente. Yo creo que dejó lecciones en Extremo Oriente, y por eso Singapur, Taiwán, Corea del Sur, inclusive China, pudieron responder como respondieron, más allá de los sistemas políticos, etcétera. No es algo
que quiero tocar ahora, ¿no? Pero aparte porque tienen este recuerdo reciente de la epidemia, que ocurrió hace 10 años. Acá, la epidemia del SARS, que también pegó, lo único que dejó es que la gente aprenda a cubrirse cuando tose con el codo, así, y no con la mano. ¿Qué lecciones ha dejado? Bueno, esa. No sé si es mucho o es poco, pero no creo que inevitablemente esto va a traer las lecciones que esperamos. Todo esto venía Sí, a que se, colación de que las enfermedades, las otras enfermedades infecciosas, pegaban y se iban. Y de hecho en algún momento se terminan porque estas enfermedades infectocontagiosas se terminaron controlando no con la intervención de los médicos, sino con el desarrollo de las obras de salubridad. Agua potable, cloacas, etc. A la tuberculosis no se la podía combatir solamente con agua potable y cloacas. Se necesitaba algo que fuera más eficaz. Y ese algo, esa cura eficaz, tardó mucho en llegar. Tardó casi medio siglo desde que Buenos Aires más o menos se equipó de una red relativamente decente de cloacas y agua potable. ¿Cuándo llegó? Cuando llegaron los antibióticos. claro. Y después vino Sí. la vacuna. Ahí cambia la historia de la tuberculosis. Entonces, volviendo a esto, lo que uno tiene que pensar es una enfermedad contagiosa, pero que está conviviendo con la sociedad durante mucho tiempo. Casi el periodo que yo estudié, que era el que más me interesaba, que era antes de la llegada de los antibióticos, son 70, 80 años en que la Sí, enfermedad está 8 décadas. ahí, ¿no? Sí. La enfermedad está ahí. Esto inevitablemente lleva a que se haya tomado nota de su existencia. Quiero decir esto, que se haya tomado nota de su existencia es el resultado de procesos muy complejos. Que una enfermedad tenga mucha presencia durante mucho tiempo en un lugar no quiere decir que se transforme en un problema público y político. Y pongo un ejemplo que en Tucumán lo conocen muy bien, que es el Chagas. Venimos lidiando con el Chagas desde hace varias décadas y no se ha transformado en el problema público, el problema político que debiera haberse transformado. ¿No? En el caso de la tuberculosis, logra de alguna manera transformarse en un problema público. Lo que pasa es que la respuesta a la incertidumbre biomédica tarda mucho en llegar. Claro. No sé si... Bueno, sobre eso, un poco, digamos, esa incertidumbre, digamos, que queda claro a lo largo del libro, que no hay como unas explicaciones convincentes respecto de las distintas curvas, y eso se ve, digamos, en esta investigación. Sin embargo, digamos, la tuberculosis se instala en la vida de las personas cómodamente, y también eso alimenta una especie de imaginario que va a poblar, digamos, a esta sociedad, que va a estar plagado de ficciones también. Y eso me parece como interesante en el sentido de que va a estar presente aún varias décadas después en que la tuberculosis deja de ocupar un lugar central entre las causas de mortalidad. Entonces, lo que a mí se me ocurría preguntarte es, más o menos un poco hemos hablado, pero pensando en esto, digamos, de cómo ocupa un lugar en la vida de las personas durante tanto tiempo, cuando se hablaba de tuberculosis, ¿de qué otras cuestiones se estaba hablando? Ya, está bien. Es una pregunta, un comentario desafiante. Quizás, quizás vale la pena empezar con algo, de que eh, para no, para poner los tantos claramente, hay un sustrato material, la tuberculosis es algo objetivo, Ujú. existe como enfermedad. Después pueden venir todo esto otro al cual vos hacías referencia, que uno podría ponerle el título de metáforas o asociaciones de la Ujú. enfermedad, en el Asociaciones, terreno sí. de la cultura, de la Ujú. política, etcétera. Pero no hay que olvidarse de ese sustrato material duro. Hay un libro que me encantó y que debo confesar fue el que me llevó finalmente a terminar dedicándome en gran parte de mi vida profesional a la historia de la enfermedad, que es de Susan Sontag, que se llama La enfermedad y Ajá, sus sí. metáforas. Este,
que es brillante, lo recomiendo para quien quiera leer sobre la tuberculosis o sobre el cáncer o sobre, ella hizo una última versión donde incluía también el SIDA, este, pero las discute como metáforas, ¿eh? Y a mí me parece que hay que discutirla como metáforas, pero también como en su... Ahí me parece que... Bueno, ahí está. Ahí otra vez, sí. No Bueno, sé, bueno, vamos a, esperemos que funcione. Lo tendríamos que acelerar, digamos, bueno, ok. por las dudas. Bueno, nada, creo que estábamos hablando de esto, de que tenía No, mucho que ver con muchos otros aspectos, con el sí, Estado, con la vida particular, las relaciones público y privado, la idea de quién se enferma. Por ejemplo, en Buenos Aires estaba esta idea de que los españoles, especialmente los gallegos, eran los más predispuestos a enfermarse. Y esto era todo una construcción más bien discursiva, ujú. y que no incluía a todos los españoles. Los vascos se salvaban, por ejemplo, pero los gallegos se supone que estaban más predispuestos. Con los italianos no hubo ningún tipo de, al menos yo no encontré ningún tipo de correlación. Eh, Y con respecto a la temática que yo te había planteado, digamos esto que, digamos, aunque vos decís que la diferencia era muy poca entre mujeres y varones, em, pero bueno, había una diferencia y también había un énfasis y una construcción que me parece que va más allá de ese número respecto de las mujeres como proclives a contraer la enfermedad por una cuestión que tenía que ver con la debilidad, con la fragilidad, con... Eh, em, sí, 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 sin ninguna duda. Ahí otra vez estamos en este nivel de metáforas y sí, asociaciones. Por eso lo primero que te dije es que se enfermaban más o menos igual, hombres y mujeres. Pero en la percepción de algunos hombres, las mujeres se enfermaban mucho más. El ejemplo que yo estudié con más detalle, no es el único, es cómo aparecen las mujeres en el tango. Este, sí. y en la letra de tango yo estudié centenares de letras de tango, hay como una suerte de economía moral donde las únicas que se enferman son las mujeres jóvenes. Los hombres en general no se enferman, las mujeres viejas tampoco se enferman, porque las mujeres viejas están asociadas a la figura de la madre. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que los que escriben las letras de tango son hombres. Y en general pintan a la mujer que termina tuberculosa como la mujer que viene de un hogar humilde en un barrio y decide ir a probar suerte al centro, a la noche del centro, donde vive el mundo del cabaret y donde es posible ahí enfermarse. En esto, el que queda pagando es el hombre, los que escriben las letras de tango, ¿no? Entonces, por eso hablo de una economía moral. El hombre que está incómodo frente a relaciones de género que se están modificando, estamos hablando de los años 20, 30, 40, Sí, lo que dice es que la muchacha joven de barrio que se va al centro va a terminar castigada con la enfermedad. Por supuesto es un tono en que los hombres no es que la castigan con la enfermedad, lo que miran es con una suerte de misericordia, pobrecita, está haciendo lo que no debe, estás claro. transgrediendo y porque transgrede va a estar castigada con la enfermedad. Eh, y el hombre termina entonces volteando hacia la otra mujer, que es la mujer madura, que es su madre. Claro, Y en esa economía moral, la mamá, por supuesto, no se enferma. no ¿Por se qué? Porque la enferma, claro. mamá, ¿pero por qué? Porque la mamá no lo traiciona. La mamá no se va de la casa de barrio, le seguirá cocinando la comida que quiere, y en cambio la chica joven del barrio sí se va, ¿no? Y esto es lo que aparece recurrentemente en las letras de tango. Hay un solo tango que encontré donde de algún modo celebra el espíritu aventurero, si se quiere, de la chica de barrio que se va al centro y dice, anda a probar suerte. Quizás te va Mm. bien, quizás enganchás a alguien que te mantenga y de ese modo saldrás de la pobreza o de tu condición social. Curiosamente, ese tango está escrito por una mujer.
Claro, con un seudónimo masculino, ¿no? Como ocurría claro. mucho con las letras de tango. Por eso un poco, bueno, el título que vos le pusiste a esto es pertinente. Para los tangueros, la tuberculosis efectivamente tiene cara de mujer. Claro. Pero son los tangueros los que escriben en ese tono, porque ellos son los que fueron abandonados, ¿no? Dicho Pero esto, también, no todas las sí. chicas de barrio que terminan en el centro terminan tuberculosas. Acá hay toda una asociación entre dejar el barrio, irse al centro, la vida al cabaret, ser prostituta, y si sos prostituta, terminas tuberculosa. No es necesariamente así, no es que Claro. todas las prostitutas terminan tuberculosas. Otra vez, una historia de discursos. ¿Eh? Ujú. También hay, digamos, otras narrativas que toman la tuberculosis en clave femenina o que irrumpe con fuerza. Vos mencionabas lo del tango, pero también, digamos, en la literatura. ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, vos hablás, digamos, de los tres tipos de tuberculosas. ¿Y qué nos puedes decir de los otros De los tipos? otros sí, hay como tres registros. Por supuesto, toda esta organización son los artilugios que un historiador tiene que hacer para armar Sí, bueno. la selva del pasado, ¿no? Eh, pero bueno, una es esta es la figura de la mujer joven, transgresora, especialmente en la letra de tango, pero también aparece, por ejemplo, en Carriego, un poeta de la década del Ujú. 10, con un poema que seguramente todos escucharon alguna vez, que es La costurerita que dio aquel mal paso. ¿Eh? El Sí. mal paso es haberse ido de la casa y terminar en la noche del centro. Entonces, por un lado, esto que es la figura de la milonguita, la costurerita. Por otro lado, había otro registro, más desde el fin del siglo XIX, no tanto en el XX, de la mujer neurasténica termina Ujú. tuberculosa, ¿no? Entonces acá hay una asociación entre esta enfermedad que como enfermedad dura un par de décadas y después se desvanece, que es la neurastenia femenina, ¿no? Ujú. Este sería el Sí. segundo grupo. Y el tercer grupo, que también aparece mucho en la poesía social, es la mujer trabajadora. Ujú. Trabaja tanto, la explotan tanto, que termina tuberculosa. Una figura es la de la costurera, la costurera. Acá también hay que meterse un poco en la historia laboral, porque muchas costureras trabajaban en sus casas, otras trabajaban en Sí. grandes talleres. Entonces ahí, en esa lectura así de conmiseración que tiene el poeta frente a la pobre tuberculosa que explotada termina, la pobre joven mujer que explotada termina tuberculosa, lo que me parece que también hay es una suerte de condena al trabajo extrahogareño. Ujú. A ver si se Fuera de la entiende. domesticidad, digamos, que eran Claro, tareas que las mujeres podían hacer en su casa mientras cuidaban de sus hijos, planchar, exactamente. lavar. Eh, Sí. Aquí volvemos digamos, a un escenario parecido al de la chica de barrio, la milonguita y la costurerita que se van al centro, que Ujú. este es un momento, la década del 20, del 10, pero especialmente 20, 30, 40, en que las relaciones de género están muy inestables. Es como que la gente, mujeres y hombres, se están tratando de repensar en dónde están, por dónde circulan, qué derechos tienen. Y Bueno, en esta, acá sí, me parece interesante esto, digamos, en el 26 es la reforma del código, también la década del 20 es la década en la que hay mayor cantidad de asociaciones feministas, por lo menos en Buenos Aires, y donde empiezan a aparecer estas figuras feministas. Yo, llevándote un poco más al feminismo que vos lo nombrás en el libro, pero hablando del fines del siglo XIX, donde todavía no está circulando con fuerza, sino que va a ser las dos primeras décadas, me preguntaba si frente a este discurso que enfatizaba en la debilidad, la fragilidad de la mujer, la propensión a contraer esta enfermedad, si hubo alguna resistencia por parte de algunas mujeres, algunos grupos de mujeres, que quizás en el día ya podríamos hablar de asociaciones feministas, frente a este discurso. Yo eh, leí en tu libro la figura, digamos, los escritos de Gorriti, y me parece que un poco discutía con esa idea, pero bueno, quería saber si habías visto alguna referencia quizás del feminismo
más bien la vertiente socialista, que hubiera discutido esto. Ya. Bueno, Gorriti me parece que en ese sentido mira la tuberculosis de un modo mucho más crítico y radical, diríamos, ¿no? Radical en el Ujú, sentido de raíz, ¿no? Porque ella es bastante transgresora con su propia vida, ¿no? ujú, Eh, Me parece que hay otras figuras que terminan diciéndonos que el feminismo es un paraguas donde hay de todo, debajo del cual hay de todo, con muchos matices. Este, por ejemplo, Elvira de Lepiane de Rawson, sí. una feminista, Rawson. sí, una feminista importante eh, en el campo del feminismo sufragista, muy, muy combativa para abrir el juego político a las mujeres, para incorporar, para ampliar los derechos políticos de las mujeres, pero en materia del lugar donde están las mujeres en el cotidiano, me parece que no es tan renovadora y tan feminista como a uno le hubiese gustado. Yo no me interesó discutir Rawson como feminista y los matices de su feminismo, sino porque yo estaba discutiendo el lugar del corset en la tuberculosis. Y entonces ella en su tesis hace alguna referencia al corset, diciendo Ujú, que en realidad el corset, el uso del corset, sin ninguna duda, produce tuberculosis femenina, y produce tuberculosis femenina porque las mujeres no se animan a dejar de usar el corset. ujú, Y entonces aquí el argumento de ella es, eh, bueno, acá hay una cuestión casi moral, la frivolidad de la mujer porteña que quiere coquetear la lleva a usar un corset que va a terminar enfermándola. Este, sí, digamos, la idea de ella que es bastante interesante porque es una tesis sobre la higiene de la mujer. Este, a mí me parece que al referir a las mujeres de todas las clases sociales, porque no está hablando de los sectores populares solamente, incluso todo lo contrario, o no, al sea, contrario, sí, no. al contrario. Entonces, este, es digamos, un argumento muy fuerte. Por supuesto que la Elvira Rawson de fines del siglo XIX no es la feminista de los 20, no es, o sea, ha pasado mucho tiempo y a ella ha creado asociaciones feministas, es decir, que es otro el discurso que va a tener, porque en esa tesis yo me acuerdo que hace una referencia a, digamos, la tuberculosis y las familias que lo toman como algo natural, tener en su casa un tuberculoso, una tuberculosis, que en realidad hay que, digamos, ir hacia eso, o sea, como tratar de mostrar ese peligro, y no discute, en realidad, o sea, habla de las mujeres tuberculosas y no discute esa idea de la debilidad, pero por supuesto, no, digamos, el feminismo no circula en ese momento y ella, pero sí, cuando esté en el Consejo Nacional de la Mujer, va a dar una serie de charlas, en conventillos, o sea que es un discurso que se va, digamos que ella lo va formando y después lo puede divulgar, entre mujeres Eh, de otros sectores. sí, sí, entiendo y en general estoy de acuerdo. Me parece que también al menos a mí, me interesa más esas zonas grises de Ujú. una postura feminista. Zonas grises en el sentido de que en algunas cosas efectivamente ella es una feminista hecha y derecha, y en otras cosas es una feminista de su época. Y entonces le cuesta desprenderse de esta idea todavía muy prevalente que el lugar de la mujer es el mundo doméstico. Bueno, Elvira Rawson tuvo 10 hijos. Y por eso, ahí vi Ahí, que alguien mencionaba a Paulina Luisi, sí. una socialista también feminista. Eh, bueno, Paulina Luisi es muy interesante porque ella no discute el corset y la tuberculosis como Elvira Rawson, pero sí discute el problema de la eugenesia. ¿No? Claro. Y entonces en el problema de la eugenesia, en un momento, en décadas en que la enfermedad más recurrente era la tuberculosis, Paulina Luisi se tiene que meter con la tuberculosis. Ujú. Y en esto
como muchos socialistas, piensan que lo que conviene es depurar un poco, Ujú. que hay sectores, que hay grupos, individuos, que en realidad no tienen los recursos como para poder sobrevivir. Junto a esto, Paulina Luisi también va a decir hay que armar un Estado asistencialista, hay que Ujú. proveer, esa, otra vez la zona gris. Por un lado, coqueteando con esta eugenesia negativa, que diciendo, bueno, si se tienen que morir, se mueren, y por otro lado, maternalismo político, ¿no? Sí. Darle lo mejor que se pueda a las mujeres, para que sean buenas madres y que tengan hijos sanos. Eh, no sé, yo en esto, a mí, cuando uno se mete con estos temas, me interesan más los claros oscuros que lo que es muy claro y lo que es muy oscuro, ¿no? No, y además va por otro carril totalmente diferente la correspondencia que tenían entre ellas también, las feministas. O sea que ese es otro mundo en el que, digamos, donde sí, los claros oscuros, ahí las correspondencias entre Paulina Luis y Elvira Rawson respecto de los temas, de la maternidad, o sea, el discurso que no era público, pero que de alguna manera Mm. sostenían. Entonces, bueno, eso también es bien interesante. Bueno, em, más o menos hemos pasado por todos los temas, me parece que habíamos quedado, Bueno, que bueno. habíamos acordado. Para cerrar, bueno, la verdad que fue muy interesante. Yo te quiero agradecer especialmente porque, bueno, en el acto has aceptado esta invitación. Me parece que es muy importante este intercambio. Quizás una de las cuestiones que pueda quedar, digamos, de esto es empezar a incorporar esta tecnología y quizás en algún momento que tengas a Tucumán, poder conectarnos además con el resto de las personas que están ahora, que sé que hay gente de Chile, de Perú, bueno, del resto de Argentina también, sin duda. Quería que nos cuentes en qué estás trabajando ahora. Yo más o menos sé de la última vez que has estado en Tucumán, que era este libro sobre el hábito de fumar en el siglo XX, y bueno, después de Buenos Aires Reader también. Sí, ando con varios proyectos en la mano, me parece más de lo que debiera. Uno es esto, es algo de la historia del hábito de fumar, eh, con lo cual creo que tengo todo el material ya que necesito, pero me tengo que sentar a escribir. Este, y después me dividió una editorial norteamericana muy activa en cuestiones latinoamericanas que tiene una colección de grandes ciudades, que es Duke University Press, como una historia de Buenos Aires, que la estoy armando no de modo cronológico, sino de modo temático, que son unos 10 capítulos temáticos. Por ejemplo, uno es La noche de Buenos Aires, el otro es Comer en Buenos Aires, el otro es eh, la calle de Buenos Aires como espacio público, y así de seguido. Un poco la idea que tengo, que es una de mis obsesiones, es tratar de evitar discutir fenómenos sociales y culturales necesariamente de la mano de la periodización de la historia política. Ujú. Para ponerlo en otros términos, este, eh, el golpe de 1930, no sé cuánto cambio trae en la historia del fútbol de Buenos Aires. Ya. Bueno, vos eso en el libro está, o sea, la periodización, Efectivamente, sí, digamos, de la tuberculosis va por otro carril. eh, efectivamente. Sí, bueno, y sí. eso lo Bueno, vemos en muchas investigaciones bueno, me de historia alegra cultural. porque creo de que porque está esta cuestión de la historia política como corset, para usar algo de Sí, lo cual ya hablamos, y que no sirve para nada. Entonces hay mucha gente que de pronto se mete con un tema interesantísimo y como hay que darle algún marco temporal, hay que periodizar porque nosotros discutimos cambios, continuidades y periodización, y vamos adelante con la periodización de la historia política. Y yo creo claro, que, 1880, 1930. efectivamente, claro, 1880, 1916. claro, y después viene el peronismo, y el peronismo es otro Sí. parteaguas, y después viene la dictadura del 76 y es otro parteaguas, etcétera. Y entonces me parece que la política está, yo no quiero decir de que no quiero despolitizar
la historia de la comida en Buenos Aires o en Argentina. Lo que digo es que con la historia política no lo vamos a entender, qué es lo que Claro. pasó con estos problemas. Y después hay otra cosa con la que estoy metido, que es un libro en el cual Patricia, de hecho, participa, Ah, que es un libro donde integro son unas 15 o 16 historias de personajes que ofrecen cuidados a la salud desde México a la Argentina y Chile, pero por fuera de la medicina oficial. Pero por fuera de la medicina ujú. oficial, no necesariamente con la figura de el curandero Curandero, estereotipado, ¿no? claro, Que es el claro, claro. charlatán, que vende, Sí, sí. sino con aquellos que están como en los bordes, ¿no? En una zona gris otra vez, una zona gris Ujú. entre la medicina alopática y otras ofertas de cura, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho Patricia con otro colega peruano trabajan sobre la Entonces, claro. acupuntura, la medicina china en Lima, ¿no? Ah, Y así hacemos como una suerte de galería de biografías de estos individuales o colectivas, de estos oferentes de atención a la salud, pero que no necesariamente están en el campo de la medicina oficial alopática, ¿no? Así que estoy con estos tres proyectos que pero el Buenos Aires Reader es el segundo que me contaste. es el segundo, sí, 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 sí. Ujú. Es el de tratar de armar los capítulos en torno de problemas. Ese es el que está por salir ahora por Duke, por Es el que la... va a salir por Duke, sí. Ahora justo hoy a la mañana me escribieron que también está todo patas arriba, ¿no? Pero Claro, bueno, esperemos eh, que las cosas se encaminen al menos mínimamente. Sí, estoy con estos tres proyectos. Realmente bueno, el proyecto de largo aliento es el del cigarrillo. el hábito de Pero, fumar. sí, sí. Pero bueno, ahí estamos. ¿Eh? Bueno, Bueno, muy bien. te agradezco un montón. Bueno, Fue, bueno, la verdad que un lujo para nosotros escucharte. Probablemente si no estuviéramos en esta situación, tendríamos que esperar mucho más tiempo para vernos, para compartir, así que bueno, qué sé yo, tiene su costado también, por lo menos experimental, que uno va viendo cómo transita por esto, por las redes, por las nuevas tecnologías. Así que bueno, te agradezco y bueno, y suerte con todos estos proyectos. bueno, suerte también para ustedes. Esperemos que salgamos de este marasmo pronto. Y ojalá que la próxima sea en Tucumán y en vivo y en directo. Sí, ¿Eh? ¿Ok? sí, sí, Bueno, sin bueno, duda. Sí. bueno, muy bien. Un abrazo y saludos a los conocidos por allá. ¿Eh? Bueno, gracias. Chao, Chao, hasta chao, luego. hasta luego. Muchas gracias a todos, ¿no? Por acompañarnos.